conforme a la voluntad de Dios. Dijo, bueno, las suegras y los cuñados que vayan adelante. Esos dos campamentos que se destruyan aquello, no importa, nosotros nos salvamos. Nosotros salimos corriendo. Y déjenme decirle que eso no era fácil. Porque Jacob tenía muchos bienes. Era riquísimo. Tenía mucho, y dividir los campamentos. No es de la noche, y lo leemos rapidito, pero eso se llevó un rato dividir tantas vacas para allá, tantas vacas para acá, tantos criados para allá, tantos para allí, para acá, bueno, así, se llevó tiempo. Y tenía miedo y decía, porque si Esaú ataca aquel campamento, el segundo campamento, huimos, salimos. Estaba planeando ya. Ya había planeado todo. Pero déjeme decirle que Jacob se dejó mover por las emociones en ese momento. Porque le iban a dar cuello. Él sabía que había hecho lo malo y por eso era que tenía miedo. Allá en Arauca, cuando van a matar a alguien, lo van a lavar. ¿Lo van a lavar? Sí, lo van a lavar. Allá dice así como sinónimo de que el que le hace la autopsia lo lava primero para que pueda hacer. Para no decir la palabra. Para no decirlo bien. Entonces él tuvo miedo porque sabía y se llenó de las emociones en ese momento. Porque las emociones traen en ese momento temor, angustia. Es lo que tuvo en ese momento. Jacob tuvo en ese momento temor y angustia. Por lo que iba a suceder, por lo que venía a su hermano. ¿Qué es lo que sucede al cristiano hoy en día? Que el temor y la angustia se apodera de nosotros y no nos dejan pensar bien. Nosotros tenemos que tener temor solamente a Dios. Amén. A Dios, amén. Amén, gloria a Dios. La palabra temor se pronuncia en hebreo yarek, que significa algo que inspira respeto, reverencia y sometimiento. Y esto se lo debemos a Dios. Amén. Respeto, obediencia y sometimiento. Pero cuando ese temor viene hacia nosotros, entonces nosotros vamos a estar sometidos de las circunstancias en ese momento, no de Dios, porque nos coge y nos aprovecha. Y déjeme decirle algo, el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pero voy a hablarle sobre el alma. El alma es el asiento de las emociones. Es el asiento de las emociones que la persona tiene en su vida. Y ahí es donde van directamente los ataques del enemigo. No es al espíritu, porque nuestras almas son poderosas para destruir todo lo que venga en el espíritu. Amén. Amén. Pero cuando es tocada la parte del alma, donde el asiento de nuestras emociones, ahí es donde fue tocado Jacob, porque le dio temor a lo que le dijeron los criados. Vienen 400. Y eso es lo que le dio temor a él. Y la palabra griega tuvo sometimiento en ese momento a lo que él sentía y él estaba padeciendo. Y es lo que tiene hoy en día el cristiano. Muchos cristianos están no sometidos a Dios en temor, sino sometidos a las circunstancias que vienen sobre su vida. Y es lo que le está dando hoy cabida para que el enemigo gane y gane y gane terreno, porque lo tiene dominado bajo el temor. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y en nombre de Cristo. Gloria. Gloria a Dios. Lo otro que sintió Jacob es angustia, y viene del verbo yacir, que significa amarrar, atar e inmovilizar. ¿Del hebreo? Del hebreo yacir, que significa amarrar, atar e inmovilizar. Es lo que significa la palabra angustia. Y es lo cuando nosotros estamos angustiados por algo. Eso es lo que significa que estamos amarrados, estamos atados y no vemos la salida. ¿Quién vive, hermano? Cristo Jesús. Y eso es lo que sintió Jacob en ese momento. Temor. Y sintió angustia. Y no vio en ese momento la salida.
estaba preso de sus emociones. Y hoy en día muchos cristianos están presos de sus emociones. Muchos están angustiados, están amarrados, están atados por sus emociones. Y no ven la salida. Jacob dijo, no, dos campamentos para allá, vaya lejos. El resto aquí le atacan a aquel. Nosotros los que quedamos atrás vamos a huir. Él dio por perdido que lo iban a matar. Porque estaba en ese momento siendo atacado de sus emociones. Y es lo que nosotros hoy en día tenemos en nuestra vida. Atacado por las emociones. Que el esposo no va a dejar. Que no tenemos para los arriendos, que no tenemos para la salud, que no tenemos para aquello, para lo otro, y estamos siendo atacados, ¿a dónde? Las emociones. En las emociones, en la área emocional. Es fuerte, hermanito, es fuerte, porque cuando estamos siendo atacados en el espíritu, nosotros nos levantamos en guerra y sabemos pelear. Amén. Sabemos pelear. Pero muchos de nosotros no sabemos pelear en la área de las emociones. No sabemos pelear cuando somos atacados en el área de cuerpo, alma y la sangre. Espíritu. Sabemos pelear lo espiritual, pero cuando el enemigo comienza a atacarnos en la área del alma, donde está el asiento de todas las emociones de la persona, es ahí donde el enemigo va a enfilar todo el armamento que tiene, tratar de llegar a ese lugar. Y cuando sentimos angustia, estamos siendo amarrados, estamos siendo atados, estamos siendo inmovilizados. Porque una persona con angustia, ¿usted cree que ve salida? No la ve, claro. No la ve. Y es lo que hoy en día está dañando mucho pueblo de Dios. Hoy en día está dañando a muchas personas que tienen temor porque le han dado un diagnóstico médico que le dicen tú no vas a caminar más. Tienen temor porque el esposo y la esposa le dicen yo me voy. Tienen temor porque no tienen un trabajo, un empleo. Tienen temor porque las puertas se les cierran. Y es lo que se está viviendo hoy en día en el pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios dice que clama a mí Y yo te responderé. O sea que hay una contraofensiva a lo que el enemigo no quiere sembrar a nosotros. Pero le voy a decir algo. Muy poco las personas acuden a la oración. Muy poco. Cuando se dicen hay culto de oración, una hora, me he gozado desde que llegué aquí a las 7 de la noche en ese culto de oración, una hora de oración. Me he gozado. Porque hoy en día no hay oración. Hoy en día las hermanas no quieren venir al culto de oración. Los jóvenes no quieren venir a los cultos de oración. Lo que vienen son las 3 hermanitas, pero una trajeron una engañada y la otra vino por el café y la galleta que da aquí la hermana Pastor. Se ha acabado el culto de oración. Mire, hermanito, yo fui a una iglesia, Dios de Paz, en Venezuela, Maracay, Estado Aragua, Venezuela, que eran los martes. Y era algo sorprendente, el pastor, el nombre no recuerdo, hace tantos años, mulato. Él mandaba cerrar la puerta de entrada principal y teníamos que entrar por una puerta secundaria, pequeñito. Cuando yo entré por primera vez, ese tiempo eran bancas antiguas, no había sillas plásticas. Esa banca largota católica que le habían traído por allá, Sí. que pesaba fuerte. Sí. Esos bancotas así, mire, de hierro que pesaba no sé cuántos kilos. Y yo cuando entré ya, mire, esa iglesia estaba así. Había más personas
más cristiano en el culto de oración que en el culto de la escuela dominical. Porque ahí se oraba y en la manifestación del Espíritu era tremendo. La sanidad era tremenda, los milagros eran tremendos. ¿Por qué? Por el medio de la oración. Porque nosotros hemos descuidado lo esencial del cristianismo, que es la oración. Yo llegué aquí y le pedí a la hermana pastora el cojincito este. Hermana, dame un cojincito de este, hermana, yo prestado, porque yo necesito allá en mi cuarto orar. Yo necesito orar. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día, que la gente no quiere orar. Las personas están viviendo como en el tiempo de Jacob, angustiados, tienen temor, tienen angustia, tienen preocupación, pero la salida está en esto que Dios nos dio, en la rodilla, en la rodilla. Y es lo que se ha descuidado hoy en día, la oración de las iglesias, porque le creemos principalmente a un diagnóstico médico que ha venido sobre nuestra vida y no le creemos a una palabra de sanidad que Dios nos ha dado a través de su palabra. A mí me dijeron, hermano Matthew, usted tiene artrosis grado 4. Hay trasplante de rodilla para usted. Estuve buscando, pagué para los donantes, tenía todo después de 3 años que estaba en el proceso de la cirugía, yo clamándole al Señor. Yo parecía un morrocoyo, lo que arrastraba la concha, porque yo caminaba una patineta, yo no caminaba así. Y comencé a buscar al Señor, a creer en su promesa, a creer en su palabra, y Dios hizo el milagro. Puso cartílago en mi rodilla, el cual no se regenera, e hizo el milagro. ¿Por qué? Porque acudimos a la oración. ¿Quién vive, hermano? Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Jacob fue preso de sus emociones, de su angustia. Fue preso de sus emociones y su angustia. La Biblia no narra, pero la Biblia muestra que como él tenía tantos bienes materiales, no se llevó hora de distribuir los bienes, ni mandar el primer campamento. Para mi entender, eso se llevó como 1 o 2 días, o 3 días, lo máximo, distribuyendo las cosas para allí y para acá. Pero en todo eso, ¡pum!, se le prendió el bombillo a Jacob. ¿Y qué hizo? Oró. Pasó de las emociones ¿a qué? A la oración. Ese es el título, de emoción a oración. Y cuando él comenzó a orar, se le revelaron 5 cosas a él. 5 cosas se le revelaron a él cuando él comenzó a orar. O sea, mientras usted no le pide dirección a Dios, mientras usted no busca la solución para su problema, lamentablemente no le va a ser revelado la salida. ¿Quién vive? Cristo. Y el nombre de Cristo. Gloria. Y el nombre de Cristo. Gloria. Hay 6 cosas que se le reveló. Perdón, yo había dicho 5. En el versículo 12, estemos ahí. Amén. Del capítulo 36, dice así: la primera cosa que recuerda son las promesas de Dios. Tú has dicho, yo te haré bien. Ahí Jacob le está recordando a quién. A Dios. 36:12. 36:12. Su promesa. Su promesa dice: tú has dicho, yo te haré bien. En el momento de esa angustia que él estaba viviendo, él le recordó a Dios: mira, pero tú me dijiste que saliera de allá
de Labán y me dijiste, yo te haré bien, o sea, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger, yo haré prosperar tu camino. Le recordó su promesa. 32:12. Y es lo que nosotros tenemos que buscar, recordarle las promesas. No es que Dios sea un Dios olvidadizo, sino que Dios quiere saber que tú tienes en vivo una promesa que Dios ha dado sobre tu vida. Amén. Pero no hacemos, no recordamos, no buscamos. Más bien somos presas de las emociones. Más bien somos presas de las circunstancias de nuestra vida y no vamos a la palabra de Dios a buscarle y decirle, tú me has prometido, porque todos nosotros tenemos promesas individuales referentes a Dios. Amén. Las promesas que Dios me ha dado a mí no son las mismas que Dios le ha dado a la hermana pastora, no son las mismas que ha dado a la hermana, ni nada. Son diferentes promesas. Amén. Y en esas circunstancias de angustia y de prueba, Jacob le dice, tú has dicho, no digo yo, sino tú has dicho, yo te haré bien. Amén. Amén. Y eso fue lo primero que se le reveló a Jacob. Pero nosotros en las circunstancias de nuestra vida no vemos eso. Yo hice 3 días de ayuno. Yo estaba también la hermana Alicia alquilada en esa casa. Yo hice 3 días de ayuno para que Dios me llevara. Quería vivir. Y el Señor me ha pasado tanta prueba. Estaba contento. ¿Qué pasa bien? No, yo me voy, si muero me voy. Yo alegre porque 3 días de ayuno. Y oía los demonios. Se ponían allá afuera a hablar con otro. ¿Qué pasa? No, aquel que está loco. Ahora está ayunando para que el de arriba, dijo, sí, para que el de arriba se lo lleve. Ay, Dios. Yo después que cumplo los 3 días de ayuno, voy a una campaña, voy a una iglesia, y si me acerca un hermano, y sin conocerme me dice, me estás pidiendo que te lleve, pero te voy a decir algo, vas a conocer tus bisnietos. ¡Ay, ¡Ay, Dios! No volví a pedir. Y es lo que nosotros dijimos. Señor Jacob le decía, tú has dicho, tú me harás bien. Y ahora te viene a matarme. Y ahora te viene a darme guiso, darme cuello, lavarme. O sea, usted estaba como Elías. Sí, En Monte Oro. es fuerte. Todos nosotros tenemos esta situación en nuestra vida. Sí, amén, yo la viví. Que estamos diciendo que mi hogar se destruyó, que no tengo casa, que no tengo aquello, no tengo trabajo, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Amén. 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 Y es lo que debemos nosotros recordarle al Señor. Amén. Y recordarle al Señor, tu palabra dice otra cosa. Amén. 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 Y yo lo creo. Amén. Y yo lo creo. Amén. Amén. Yo recuerdo la vez que conocí a la hermana pastora, hace como 2 años. Y dije, yo voy para allá. Pasaron 2 años y mira el tiempo de Dios que me trajo. Sí, ya es el tiempo de Dios. Porque no es el tiempo mío, no es el tiempo de la hermana pastora, ni el tiempo de ustedes, es el tiempo de Dios. Amén. Es el tiempo de Dios. Y el hermano es testigo, mi hermano pastor, cuando estábamos armando la cama, y yo digo esta palabra, y digo, gloria a Dios, gracias a Dios que estoy saliendo lo de bar. Amén. Uy, cayó un rema de Dios que casi soltaba, bueno, la broma de la cama, casi mi hermano. Sí. Que Dios a traer me dio una palabra, pero no es el tiempo mío, sino el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y Dios ha prometido muchas cosas sobre mi vida, pero todo está condicionado bajo la obediencia y estatuto a la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo Jesús. Dale fuerte aplauso al Señor. Dice, la segunda cosa que se le revela a Jacob son las promesas de Dios. Lo primero es
La primera cosa son las promesas de Dios y las segundas son las proezas. Proezas de Dios. Versículo 10. Proezas de Dios. Proezas de Dios. El versículo 10 ahí mismo dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para conducir. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Dice el versículo 10: menor soy que toda la misericordia y que la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. La segunda cosa que Jacob recuerda son las promesas de Dios, las proezas de Dios, perdón. Las proezas. Porque él dijo: yo con un palo seco pasé el Jordán, una mano adelante y otra atrás, y ahora vengo rico. Gloria a Dios. Ahora tengo abundancia. Gloria a Dios. Ahora tengo bienes. Ahora tengo criado, ahora tengo de todo, y ahora estoy con dos campamentos. Y le voy a decir, un campamento no era 20 o 30 hermanos, eran 100, bueno, eran cientos. Y el Dios lo hizo rico. Rico lo hizo Dios. Fue una proeza lo que Dios hizo con Jacob. Amén. Porque él dice: yo pasé este Jordán con un palo seco. Él llegó allá sin nada. Llegó sin nada. ¿Sí? Y Dios lo bendijo. Todos nosotros debemos ver las proezas que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Todas las proezas que Dios ha hecho. Porque nos saca muchas veces de los debates, nos saca muchas veces de la escasez, de aquello, y nos va pasando y nos va sacando hasta ver la bendición de Dios. Son proezas que tiene Dios en nuestra vida. Amén. El pueblo de Israel en la época Antiguo Testamento, ellos cuando hacían una batalla o que Dios hacía una proeza sobre ellos ponían un monumento, ponían piedras. Entonces piedras, Dios aquí nos bendijo, Dios aquí destruyó, Dios aquí hizo esto. Y es lo que nosotros tenemos que recordar, las proezas de nuestro amado Salvador, de que Dios nos ha sanado de una enfermedad terrible, de que Dios nos ha sacado de la miseria, de que Dios ha sacado a nuestro hijo de la droga, del alcohol, de todo lo que... Y Jacob recordó las proezas. Y es lo que nosotros debemos hacer como iglesia y como cristianos. Todos de nosotros hemos recibido un milagro de Dios. Amén. A una persona que no han aceptado a Cristo han recibido milagro de Dios, porque tener la vida es un milagro de Dios. Amén. Entonces nosotros, ¿qué más tenemos que recordar? Las proezas. Dios ha hecho grandes cosas sobre nuestra vida. Amén. Dios ha hecho grandes y maravillosas cosas. Amén. Que Jacob le recordó eso a Dios. Yo no tenía nada. Yo no tenía ni una almohada, como decía el hermano. No tenía donde recortar. No tenía ni una donde recortar la cabeza. ¿Ven? Pero cuando regresó rico. Con bienes. Porque Dios hizo una proeza sobre la vida de Jacob. Amén. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y al nombre de Cristo. Y al nombre de Cristo. Versículo, ahí mismo, versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo, no venga caso y me hiera la mano. Hasta ahí, porque le temo. Dice, la tercera cosa que se le reveló a Jacob fue el poder de Dios. Le dice así: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Él tenía criado con que defenderse. Tenía todo. Pero él reconoció que el que lo podía librar era Dios. Y es lo que la iglesia tiene que reconocer, que en medio de las circunstancias que se esté viviendo sobre su vida, la única solución se halla en Pedro.
Vamos. La única solución para tu problema se halla en la sangre de Cristo. Amén, aleluya. En el glorioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Mucha gente acuden a otras cosas para que, por su situación que está pasando en su vida, y no acuden a Cristo Jesús, porque son presas de las emociones. Yo le contaba a la hermana pastora que ayer fui a comprar con mi hijo una escoba y un recoge basura, y vi yo allá se necesita lavador de carro y lavador de moto con experiencia, y yo lo que lavaba bicicleta. Y yo tenía una bicicleta. Cuando yo llego aquí a orarle al Señor, a preguntarle sobre el trabajo, llega y me dice: si quieres ese trabajo te lo doy, pero yo te tengo para otras cosas mejores. Gloria a Dios. Déjame, Señor, ese trabajo de ese lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo fui primero. Yo sé que el que me trajo aquí no se llama la hermana pastora, ni el hermano pastor, ni el hermano pastor, sino se llama Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y de todo a ustedes se llama Cristo Jesús. Amén. Y yo reconozco el poder que Él tiene. Gloria a Dios. Y es lo que Jacob reconoció, el poder que tiene Jesús para librarlo de Esaú, su hermano. Amén. Amén. Por eso dijo: líbrame. Líbrame de mi hermano. Y le temía porque le temo. Y es lo que nosotros tenemos que recordar, que el único solución para tu problema, para tu hogar, para tu esposo, para tu economía, para tu salud, se halla en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La cuarta cosa, que en medio de la oración que Jacob tuvo en ese momento, que se le reveló, se consigue en el versículo 12, pero la parte que dice tu descendencia, ¿alguien lo puede leer? Tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. La cuarta cosa que se le revela a Jacob fue su propósito en Dios. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Aleluya. Todos nosotros tenemos un propósito en los caminos de Dios. Amén. Amén. Todos nosotros. Amén. Y si no se ha cumplido ese propósito todavía, en tu vida tú tienes que rechazar espíritu de muerte. ¡Fuera! Todo espíritu inmundo que quiera tocar a su vida, tú tienes que saber que Dios te ha levantado a ti para un propósito. Amén. Para un propósito grande. Amén. Pero hay personas hoy en día que se están echando a la morir por el diagnóstico de una enfermedad, porque no tienen la economía suficiente, porque todavía no lo han sacado a las naciones. Todavía no se ha cumplido tu propósito. Pero déjeme decirle, yo he estado en Venezuela, Colombia, he estado en una parte de Brasil, he estado en Ecuador, y los propósitos de Dios después de casi 30 años, 20 años, se vienen cumpliendo ahorita. Se vienen cumpliendo ahorita. Y yo no me muero hasta que los propósitos que Dios ha dado sobre mi vida no lleguen al cumplimiento. Y es lo que Jacob le dijo a Dios: tú me dijiste a mí que yo sería padre de multitud. Tú me dijiste a mí que yo sería padre de mucha multitud y nacerían reyes, nacerían muchos príncipes por mí. Ahora este viene a matarme. Y es lo que nosotros necesitamos recordarle a Dios. Amén. Decirle: Señor, tú tienes un propósito para mi vida. Tú me has dicho que yo voy a hacer esto en tus caminos, pero todavía no se ha cumplido. O sea que yo rechazo todo lo que venga en contra del propósito que Dios ha levantado. Amén. Gloria a Dios. Y le recordó eso.
Dice, tú dijiste que mi descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Él recordó eso. Aquí Dios ha levantado palabras sobre este lugar. Palabras que no. Personas también están restaurando. Sí. Yo en estos días yo vi maletas ahí, varias maletas. Estaban en la oración y Dios me decía, esos son evangelistas Samaya, pastores Samaya. Todos mis siervos que van a salir de esta iglesia, Gloria a Dios, a las naciones. ¡Aleluya! O sea que viene una palabra a decirle que te vamos a cerrar, o venga ¿cómo que se llama? El talibán que está al frente. Decirle que no se pueden hacer cultos. No, Señor, reprende al diablo. Sí, vecino que dice que no se pueden hacer cultos ni nada, o no pueden poner nada. No, Dios ha dado palabras de vida sobre este lugar. Amén. Si Él no gusta de Cristo Jesús, habrá palabras de muerte para ese lugar. Todo aquel que se opone a la palabra de Dios o a los planes de Dios, o como dicen allá, ya no camina, corre, se encarama, o algo tiene que hacer. Sí, porque Dios tiene propósitos sobre este lugar. Amén. Ayer cuando estaban orando aquí en la oración, la hermana sabe y vio cómo los demonios salteaban de una casa para otra, porque no aguantaban lo que se estaba haciendo aquí en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Después de estas 4 cosas que le fue revelado que Jacob en medio de la oración le dijo a Dios, Dios le respondió. Dios le respondió. Pero ustedes buscan ahí, no, ahí dice, y Dios le dijo esto a Jacob. ¿Dice ahí en la Biblia? No. Pero Dios le respondió de esta forma. Sabemos las circunstancias que él estaba viviendo. Ya había dividido 2 campamentos. Ya él estaba atrás en el último campamento. Ya él estaba por hecho que lo iban a matar. Iba a destruir todo. Pero Dios le respondió en el versículo 13, la primera dice, y durmió allí aquella noche. Si no fuera por la mano de Dios que estaba con él no fuera dormido. Claro. ¿Quién puede dormir en medio de una angustia? Claro. ¿Quién puede dormir en medio del temor? Nadie puede dormir. La leonera. ¿Y qué dice ahí? Medio de los pavadiarios. ¿Qué dice ahí? Que él durmió esa noche, tranquilo. ¿Por qué? Porque hubo una respuesta de Dios. Aleluya. Y la respuesta de Dios es paz. Es paz. Iglesia, tenga paz. Amén. Siervo, tenga paz. Amén. Tenga paz. Amén. Que Dios responderá. Amén. Dios responderá. Amén. Dios responderá. Dios responderá. Amén. Amén. Pero Dios responde en medio de la paz. Amén. No en medio de la angustia ni del temor. En medio de la paz. Ni en medio del terreno. Él le dio paz en ese momento. Y es lo que tenemos hoy en día, lo que le falta a la iglesia de Cristo Jesús es paz. Jacob se hallaba en un momento tan terrible, pero durmió. Yo me hallaba en circunstancias fuertes con un hijo que no estaba en los caminos bien, estaba en los caminos de la droga. La hermana contaba un testimonio de su hija. Cuando ella salía ese pretexto, tú tenías paz, tú podías dormir. No, nada. Cuando tenemos un hijo en la droga, cuando tenemos un hijo en la delincuencia y está por fuera, la persona no duerme, la madre, el padre no duerme hasta que él lo llega. Pero Jacob durmió.
porque tenía paz en Cristo Jesús. La respuesta que Dios le dio en ese momento, suelta tranquilo, yo tuve el control. Yo tengo todo en mis manos. Amén. Aleluya. Que vive el santo. Dios tiene control sobre su situación. Dios tiene control sobre su situación. No se preocupe. No se preocupe que Dios tiene control. La segunda cosa que se le reveló Jacob, la segunda parte de ahí, en el versículo 13, dice, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y la segunda respuesta de Dios para Jacob fue que le dio estrategias de cómo enfrentar esa situación. Después que durmió y en medio del sueño, Dios le dio estrategia y tomó presente para su hermano Esaú. Cuando nosotros nos vamos a la emoción y vivimos en eso, ¿usted cree que Dios va a tratar con nosotros y nos va a dar estrategia para salir de esa situación? Pero cuando acudimos a Dios en medio de la oración, cuando vamos a Él en oración, Dios nos da estrategia para salir de esa situación. Dios nos da una palabra para salir de ese momento. Yo me gozaba en estos días que mi hermano pastor estuvo aquí orando y dijo, ya Dios me dio la respuesta. Aleluya. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué? Porque usted no se dejó llevar por las emociones ni las circunstancias, sino acudiste a Dios. Amén. A orar en este lugar. Amén. Y cuando nosotros vamos a Dios en oración, Dios nos da estrategia Amén. de cómo salir de ese problema, de cómo salir de esa angustia, de cómo salir de ese temor. Pero es a través de la oración. Amén. ¿Quién vive, hermano? Cristo Jesús. Y en nombre de Cristo. Toda la gloria. Lo que Dios le está dando esta mañana está como el tamal que me comí esta mañana. Yo renegaba mucho de Dios. Yo le decía, Señor, sacaste de Cartagena, me trajiste a Valledupar, me pusiste ya 8 años vendiendo tinto en una bicicleta. Y venda, perdón, 6 años, y venda en esa bicicleta. Mi hijo Ignacio es testigo que yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a quitar esta bicicleta? Yo quiero otro trabajo. Salí a buscar trabajo por allá. Y entonces llegué, como si algo de hacer fritos, hacer empanadas, hacer todo eso, de un puesto de un hermano cristiano que no lo conozco, pero tenía mucho gesto bíblico y supe que era cristiano. Me dejaron esperando desde las 8 de la mañana hasta las 11. Que él llegó. Cuando él llegó me entrevistó, ¿sabe qué me dijo? Que tiene hoja de vida para pelar papa y guineo. Porque eso era lo que hacía él. Una hoja de vida para poder pelar papa y guineo. Me dijo, presénteme la hoja de vida y vamos a abrir otro puesto. Y después dije, no, esto no quiero. Pero era bien fino, se dice. Sí. Yo decía, Señor, ¿hasta cuándo me vas a dar un trabajo? Yo salía a vender, era por obligación, no era por amor a ese trabajo, era por obligación. Salía me levantaba a las 4 de la mañana con una cocina eléctrica, a las 4 de la mañana, y ¿sabes lo que han cocinado con cocina eléctrica? Eso no es un momentico, ¿no? Eso hay que esperar. Eso espere y espere y espere desde las 4 para salir a las 8. Todo hecho. De las 8, trabajar hasta las 3 de la tarde. A esa hora llegaba a la casa, cansado, dando pedal todo el día. Dando pedal. Y en ese calor tan tenaz. Y ese calor. Cuando yo voy al médico, al reumatólogo, él llega y me dice, Nefi, ¿cómo está la venta de tinto? No, ahí va más o menos. Poco bravo con el COVID, porque el COVID mató a los viejitos, porque era lo que tomaba tinto. Le decía yo. Y me dijo, mire, yo estaba manejando bicicleta. Le dije, sí, pero te voy caminando bien. Y la respuesta que yo le pedí a Dios, ese hombre que no es cristiano, me la dio. Claro. Y me dijo, ¿sabe una cosa? ¿Por qué tú caminas ya mejor? Es porque
todos estos años le ha dado ejercicio a la pierna. Me dijo así. Cuando él me dijo eso, yo agarré la bicicleta. Señor, bendiga esta bicicleta. Gracias por mi bicicleta. Ya cambió de decir, pero suelto la bicicleta cuando me la quitaron. Dios dio una estrategia, pero la estrategia no me la dijo a mí. No me la dijo a mí, él la agarró y dijo, voy a ponerlo a andar 8 años. Y el que sabe que el cartílago en la rodilla no se regenera. Yo vengo a caminar hace 4 o 5 años. Como 3 o 4 años vengo a caminar, yo no caminaba. Yo estaba postrado tirado, como el Galápago, con el morrocoy tirado por el suelo. Yo me movía con una patineta de mi hijo. Déjame pasar. Pero Dios me montó en esa bicicleta. Santo. Para él, a través de esto dio la estrategia para sanar. ¿Quién vive, hermano? Cristo Jesús. Y al nombre de Cristo. Toda la gloria. Después de todo esto, ¿usted qué cree que pasó con el reencuentro de Saúl y Jacob? ¿Quieren saberlo? Vamos a leerlo. Amén. El capítulo 33. Vamos a leer desde el 33 hasta el versículo 4. Dice así: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y los siervos, y puso los siervas y su niño delante, luego Lea y sus niños y Raquel y todo, y José lo último, y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Lo que dicen aquí los estudiosos, que él no se inclinó a Esaú porque Esaú venía lejos. No, era Dios. Era Dios que le estaba orando, le estaba pidiendo. 7 veces se inclinó a Dios, clamando misericordia a Dios. ¿Y qué pasó en el cuarto? Pero Esaú corrió a su encuentro, le besó y se echó a su cuello y lo besó y se puso a llorar. Mira lo que Dios hizo. Mira lo que Dios hizo. Esaú tenía ya un corazón perdonador. Ya en ese momento, después que Jacob pasó de la emoción a la oración, ya Dios hizo la obra. Amén. En ese. Y es lo que quiere decirle a usted. Es lo que quiere decirle. Hermanita, por favor, sosténgame el teléfono así como lo tiene el hijo. Pasa para acá. Gloria a Dios. Damos gracias a los que nos están viendo por internet vivo. ¿Cuánto hay, Ignacio?